inflamación. Pero eso ya lo vamos a ver en el segundo tema, más detalles y demás. Lo que ahorita me interesa que ustedes sepan es que acá, a este nivel de la mitocondria, entonces se va a dar la producción ¿de qué? De los ERO. ¿Y cuáles eran esos ERO? El ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo. Ahora, resulta que estos ERO son sustancias, moléculas tóxicas para nuestro cuerpo, o sea, que nos hacen daño, ¿no? Y bueno, como respuesta de nuestro propio organismo, tenemos enzimas que se encargan justamente de neutralizar a estos ERO. Por ejemplo, para el superóxido tenemos que por la superóxido dismutasa, la SO, se convierte en una molécula de peróxido de hidrógeno. Porque recordemos que si bien el ion superóxido con el peróxido de hidrógeno no eran realmente tóxicos como tal, si se juntaban, me formaban el hidroxilo. Y el hidroxilo sí es tóxico. O asimismo, si el peróxido de hidrógeno se juntaba con una molécula que era de hierro, también me formaba el hidroxilo. Entonces, eso también es malo, porque el hidroxilo es la sustancia, o bueno, es el ERO más tóxico que tenemos, ¿no? Entonces, al ion superóxido, ¿quién lo neutraliza? La superóxido dismutasa. ¿Cómo lo neutraliza? Convirtiéndolo en peróxido de hidrógeno. Ahora, al peróxido de hidrógeno, ¿quién lo neutraliza? La catalasa. La catalasa lo descompone, lo mata, si ustedes quieren, en términos vulgares, ¿no? Y bueno, si se forma el hidroxilo, que es lo que sigue, va a ser eliminado por el glutatión peroxidasa. Entonces, esas tres enzimas sí o sí tienen que saberlas. Ahora, eso es lo que pasaría fisiológicamente, no me importa mucho porque eso lo van a ver ustedes en fisiología, estamos en patología, así que me interesa que ustedes sepan qué pasa patológicamente hablando. Miren, estamos en una situación donde hay poco oxígeno, hay poca energía, hay una gran acumulación de EROs. Entonces, ¿qué va a suceder si hay una excesiva acumulación de EROs? Va a empezar acá a nivel de las membranas celulares, va a ocurrir una peroxidación de lípidos. A ver, descompongamos un poco la palabra. Empecemos con oxidación porque es un término más sencillito. En bioquímica, ustedes van a aprender dos términos que prácticamente lo van a manejar durante todo el año, que son oxidación y reducción. Oxidación, ¿qué sería? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea general? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de oxidación o de reducción? Oxidación ya se gana oxígeno, pero ¿qué se pierde? Pérdida de electrones. Pérdida de electrones, perfecto. ¿Y la reducción? Aumento de electrones. Disculpa. ¿Sería lo opuesto? Sí, lo opuesto, ¿no? Porque una reducción, ¿qué se va a ganar? Electrones. Electrones, perfecto. Entonces, acá estamos hablando de oxidación, entonces. Vamos a perder electrones, pero dice peroxidación de los lípidos. Lípidos, ¿dónde tenemos gran cantidad de lípidos en la célula? A nivel de las membranas celulares. ¿Será que solamente a nivel de la membrana de la célula en general o de todas las organelas que son membranosas, obviamente? A nivel de todas las organelas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se da exactamente? Resulta que cuando un ERO interactúa con los fosfolípidos de la membrana celular, se forma una molécula conocida como el peróxido. De ahí su nombre, peroxidación, porque estos peróxidos son muy dañinos para la membrana celular, empiezan a hacer muchísimo y muchísimo daño, al punto de que la destrozan, como están viendo ahí, ¿no? A ver, otra cosa que hacen los EROs es la modificación oxidativa de proteínas. Ya sabemos qué es oxidación, así que más o menos ya se van dando una idea. Pero a ver, lo que yo quiero que ustedes sepan, lo que a mí me interesa ahorita, es que las proteínas tienen una estructura definida. Si esa estructura de las proteínas se ve alterada, entonces van a perder su función. Eso lo van a aprender mejor en bioquímica, pero quédense con eso. Si se modifica la estructura de cualquier proteína, prácticamente pierde su función, ya no nos sirve. Entonces, ya ven que los EROs también son malos para las proteínas. Ahora, otra cosa que me causa los EROs son lesiones en el ADN. Y ahí estamos viendo, ¿no?, una cadena de ADN que está totalmente partida a la mitad. Entonces, eso también hace un ERO. En términos vulgares, parten a la mitad la cadena genética, ¿no? Lo que incluso nos puede llegar a que este ADN sea un ADN mutagénico que puede convertirse, o bueno, que puede hacer que la célula se convierta en una cancerígena. Y eso obviamente ya es muy, muy malo, ¿no? A ver, entonces eso en cuanto a los EROs. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo ok? Ok, continuamos entonces. A ver, entonces continuando con el daño mitocondrial, porque eso de los EROs era parte, ¿no?, de todo este daño a nivel de la mitocondria. Tenemos otra cosa que va a suceder, es la disminución de la síntesis de proteínas. A ver, este es un retículo endoplasmático rugoso bastante estigmatizado, esas líneas de café que ven ahí,
Imagínense que es el retículo endoplasmático rugoso y esas bolitas llegan a ser los ribosomas. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo está conformado el sistema de síntesis proteico de la célula? Eso es histología. ¿Alguien sabe? ¿Por qué organelas? Ya, los ribosomas es uno, son tres. Retículo endoplasmático rugoso. Perfecto, ¿y? El liso. No, liso no. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi, perfecto. Entonces esos tres me conforman el sistema de síntesis proteico. Ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. ¿Por qué me interesa eso ahorita? Porque esas tres en conjunto trabajan para formar nuevas proteínas. Y miren, estos ribosomas, ¿será que siempre están pegados acá en el RER? Sí, pero también tenemos ribosomas que están ahí navegando tranquilamente en el citosol, ¿no? Porque son los ribosomas los encargados de sacar el material genético del núcleo, llevarlo hacia el retículo endoplasmático rugoso para que se forme la nueva proteína. Ahora, ¿cómo creen que se mueven estos ribosomas? ¿Será que tienen manos, pies y ellos tranquilamente van ahí hasta el RER? No, se mueven gracias a energía. Entonces, acá, pensamos en esto, analicemos esto. Si hay una disminución de la síntesis de proteínas, ¿por qué creen que se va a deber? Porque los ribosomas actúan. Exacto, por falta de energía. Pero, ¿por qué nos interesa esto acá a nivel de los ribosomas? Porque los ribosomas se mueven con energía. Y si se mueven con energía y no hay energía, nunca va a llegar al RER. Entonces lo que va a pasar a nivel del RER es que se van a separar los ribosomas. Por ende, no va a haber síntesis de proteína. Y aquí ya estamos cumpliendo con lo que nos está diciendo, ¿no? Disminución de la síntesis de proteína. A ver, ¿qué más? Tenemos la formación del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Ya, a ver, un nombre bastante largo, medio feo, ¿no? Pero a ver, en términos sencillos, ¿qué sería un poro a nivel de la membrana? ¿Alguien tiene algún concepto así? No importa, medio vulgar. Un huequito, sí, perfecto. Es como un conducto, digámosle así, que se forma, ¿no? Obvio, eso es algo anormal, no debería de formarse. Pero a nivel de la mitocondria, ese poro se forma cuando justamente hay un gran ingreso ¿de qué? Del calcio. ¿Ya? Y eso estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? Cuando se pierde la permeabilidad de la membrana, ingresa un montón de iones. Nosotros dimos el ejemplo de que ingresaba sodio, con eso ingresaba agua, se causaba una tumefacción a nivel de la célula, ¿no? Pero ¿será el único ion que entra? No, ¿acaso es el único ion, el sodio en el nivel de líquido extracelular? No, otro de los iones que entra es el calcio. Y si bien el calcio es un ion muy importante para nuestro cuerpo porque cumple funciones vitales como por ejemplo ayuda a que se dé una buena coagulación, ayuda a la formación de huesos, de dientes, etc. El calcio intracelularmente hablando está en unas concentraciones muy bajas. Ya, si no me equivoco era algo de 0,1 microgramos. En cambio en el líquido extracelular va de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, o sea es muchísimo más abundante. ¿A dónde quiero llevar con esto? Que el calcio intracelularmente hablando, o sea, dentro de la célula, prácticamente es como si no existiera, ¿ya? Pero extracelularmente sí es bastante abundante. Ahora, cuando ingresa mucho calcio dentro de la célula, sí es muy perjudicial. Y una de esas cosas, de las tantas que ya vamos a ir viendo en las otras diapositivas, es que se forma esto de acá, el poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Y bueno, entonces eso fue todo lo que es el daño a la mitocondria. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quieren que le haga un poco más de intensidad? Si voy un poco rápido porque quiero acabar el tema. ¿Un poquito más lento entonces? Sí, por favor. Ok. A ver. Pregunta para ustedes sobre histología. Principal función de la membrana plasmática. El paso de nutrientes. Ya, transporte de sustancias, barreras, ¿qué más? Algo más importante que nos va a interesar acá a nivel de patología, si hay un daño en la membrana plasmática, ¿qué funciones se van a perder? Aparte de las que ya mencionaron. Limitación de la... Su selectividad, ¿no? Su permeabilidad. Entonces, si fisiológicamente pasaban tranquilamente algunas sustancias, iones, por uno que otro conducto y otros salían por los mismos, cuando hay un daño en la membrana celular, va a pasar prácticamente cualquier sustancia que quiera. Miren, imagínense que es el líquido extracelular. Vean que hay un montón de estos puntitos que puede ser cualquier sustancia. Y tranquilamente cuando hay un daño van a pasar de un lado a otro. Entonces va a haber una gran acumulación de distintos tipos de sustancias, de iones, de moléculas, como ustedes quieran, dentro de la célula. Y eso es bastante importante porque me va a causar distintas complicaciones. Incluso dependiendo de qué tipo de ion hablemos, me puede llevar a la muerte de la célula, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por eso es importante el daño a la membrana plasmática.
principalmente porque se pierde su permeabilidad y también porque se pierde su selectividad. Ya, ¿qué más tenemos? Esto ya lo vimos en el daño a la membrana plasmática. ¿Qué hacían las GERO? Eso, la peroxidación de los lípidos, ¿no? Entonces acá ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Esto, la reducción de la síntesis de fosfolípidos. ¿Por qué creen que se da esta reducción de la síntesis de fosfolípidos? A ver, piensen, analícenlo. ¿Por qué se imaginan? Por la escasa producción de ATP. Exacto. ¿Y por qué hay menos ATP? Porque está llegando menos oxígeno, ¿no? Entonces, si hay menos energía, va a haber menos producción por la parte del sistema de síntesis proteico, entre esas menos producción de proteína, por ende, aquí lo que nos interesa es menos fosfolípidos, ¿no? Entonces, ahora, miren, esto es distinto. Dice aumento de la degradación de fosfolípidos. Acá decía reducción de la síntesis. Esto es cuando se formaban, pero acá dice que hay un aumento de la degradación. Esto quiere decir que se van a degradar lo que ya existe. Y otra vez, ¿dónde tenemos la cantidad de fosfolípidos? En las membranas celulares, ¿no? Ahora, yo les mencionaba que una de las cosas que sucede cuando la membrana plasmática pierde su función de permeabilidad y selectividad es que podría ingresar cualquier sustancia. Uno de estos iones que nos tienen que interesar es el calcio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿se acuerdan qué hacía el calcio a nivel de la mitocondria? ¿Qué hacía el calcio a nivel de la mitocondria? ¿Qué formaba? El poro de transición. El poro de transición, ¿no? Ese. Ahora miren, otra de las cosas que me va a causar el calcio es que cuando ingresa dentro de la célula hay un ingreso masivo de este, me activa enzimas. ¿Ya? Todo lo que termine con asa, quédense que va a ser una enzima. Y bueno, con su nombre ya se pueden ir imaginando para qué enzimas me van a degradar, o perdón, qué sustancias me va a degradar esa enzima, ¿no? Si dice fosfolipasa, ¿a quién quiere que va a degradar? A los fosfolípidos, exacto. Entonces ya estamos cumpliendo esto acá, que hay un aumento de degradación de fosfolípidos. Pero así también el calcio activa a otras enzimas llamadas proteasas. ¿A quién quiere que degraden las proteasas? A las proteínas. Proteínas, perfecto. ¿Y dónde hay gran cantidad de proteínas a nivel de la célula? Ya aparte de la membrana, lo que le hace forma, ¿no? Su esqueleto, el simple esqueleto, todo el esqueleto está conformado por proteínas. Entonces estas proteasas se encargan de destruir esas proteínas. Por ende, va a haber anomalías del citoesqueleto. Prácticamente la forma de la célula se va a ver totalmente alterada. ¿Ya? Entonces, eso. El calcio, volviendo otra vez, ¿por qué es dañino? Porque cuando aumenta su concentración, me activa distintas enzimas. Ya estamos viendo algunas. Son los fosfolipasas y las proteasas. También activan otras. Ya la vamos a ver a continuación. Entonces, a ver, continuemos. A ver, para terminar con todo esto del calcio, y yo les mencionaba, aquí imagínense que este cuadrado que tenemos acá es nuestra célula. Extracelularmente teníamos calcio, sí es común, está en bastantes concentraciones, eso es normal, pero ¿qué pasa si hay un daño aquí en la membrana? Se pierde su permeabilidad, se pierde su selectividad y en el caso del calcio va a empezar a ingresar dentro de la célula, ¿no? Ahora, el calcio, chicos, yo les mencionaba igual anteriormente que si bien su concentración intracelularmente hablando es bastante baja, hay organelas que almacenan calcio. ¿Cuáles son esas organelas? Tenemos a las mitocondrias y al retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Acá es normal que esté almacenado el calcio, pero resulta que como una respuesta de este calcio que está ingresando en la célula, va a buscar, estas organelas van a buscar tratar de solventar esa entrada de calcio almacenando mucho más calcio dentro de ella. Pero va a haber un punto en que ya no van a tener, digamos, la capacidad necesaria para seguir almacenando ese calcio. Por ende, el calcio se va a seguir acumulando dentro de la célula, ¿no? Y ahora, yo les mencionaba que el calcio activaba una enzima que era la fosfolipasa. ¿Y será que la mitocondria y el retículo endoplasmático liso tienen membrana plasmática? Exacto. Entonces, ¿qué creen? Si esa fosfolipasa empiezan a degradar las membranas plasmáticas, tanto de las mitocondrias como del retículo endoplasmático liso, va a haber más escape de calcio. Si hay más escape de calcio, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber un aumento del calcio dentro de la célula. Y eso es peligrosísimo, porque el calcio, intracelularmente hablando, es bastante dañino. ¿Por qué era bastante dañino? ¿Qué activaba el calcio? Enzimas en general, ¿no? Entre esas enzimas, ¿cuáles vimos? Es fosfolipasa y proteasa. ¿Pero son las únicas? No, ahorita las vamos a ver las demás. A ver, a nivel de la mitocondria, ¿qué hacía? El poro de transición
ya lo vimos, pero también activan enzimas. Las que ya conocemos, las fosfolipasas, que dan fosfolípidos, las proteasas, que dan proteínas. También tenemos a las endonucleasas, que estas fragmentan tanto el ADN como la cromatina. Y también entre esas vamos a tener a las ATPasas, o sea que degradan ATP. Se pierde incluso muchísima más energía. Por eso el calcio es bastante perjudicial. Entonces, cuando hay un gran ingreso de calcio intracelularmente hablando, vean que se activan todas estas enzimas y esto prácticamente hace que la célula tenga una lesión irreversible. Lo que le va a esperar a esta célula es que se va a morir. ¿Se va a morir por qué? Por necrosis. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a calcio. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo que quieren que se vuelva a repetir? ¿Todo ok? ¿Listo? A ver. Si bien nos enfocamos anteriormente en la membrana plasmática de la célula en general, también tenemos que enfocarnos en las membranas de las organelas más importantes, ¿no? En este caso, las que más nos van a interesar son el daño que existe en la membrana de la mitocondria y el daño que existe en la membrana del lisosoma. Empecemos con la de la mitocondria. Uno ya lo conocemos, se formaba el poro de transición de la permeabilidad, ¿no? Esta era nuestra membrana tranquila, pero de la nada, como se acumuló harto calcio, se formó ese conducto, no ese poro. Ahora, acá esto es nuevo. Dice que se forman los canales VAX y VAC. ¿Qué son estos canales? Son unos canales que inducen a la vía intrínseca de la apoptosis, que ya lo vamos a ver a continuación, pero justamente esto se debe a un daño en la membrana mitocondrial. Ya lo vamos a entender mejor. De momento solamente acuérdense que se activan estos canales VAX y VAC por un daño en la mitocondria. A ver, ¿qué más? El lisosoma también es bastante importante. ¿Por qué? Porque miren, imagínense que esa es la membrana del lisosoma. Ya, si bien el calcio, ¿qué activa el calcio? Fosfolipasa. Por ende, degradan fosfolípidos. Si degradan fosfolípidos, degradan la membrana del lisosoma. Y el lisosoma, ¿qué tiene en gran cantidad dentro suyo? Hidrolasas. Ya, aparte de eso, ¿qué más? Un montón de enzimas en general, ¿no? Es la organela por excelencia para degradar cosas. Entonces, miren, entre las enzimas que más me va a importar a causa del calcio, bueno, a ver, el calcio activó las fosfolipasas destruyeron la membrana y de la membrana, del lisosoma, se van a estar escapando estas enzimas de acá, que son las que más me interesan. Las adeneasas, las proteasas, las fosfatasas y las glucosidasas. Por sus propios nombres, ustedes ya se pueden ir imaginando que me van a estar degradando, ¿no? Entonces, para no perder tanto tiempo en eso, no vamos a pasar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Porque es importante el daño que existe no solamente en la membrana de la célula, sino también en la membrana de la mitocondria y en la membrana del lisosoma. Entonces, ¿todo bien? Sí. Ok, sigamos. ¿Qué pasa a nivel del daño del ADN? A ver, primero que nada, recordemos un poquito cómo estaba conformado el núcleo histológicamente hablando. Vean que aquí hay un círculo, ¿no?, que está recubriendo a todo este núcleo de color azul. Esa sería su membrana, también llamada la cultura nuclear. Dentro estamos viendo este gran círculo rojo que sería el núcleo del núcleo, que es el nucleolo prácticamente. Luego tenemos este líquido que es el nucleoplasma, y en el nucleoplasma nos encontramos la cromatina. ¿Por qué me interesa la cromatina? Porque dentro de ella, ¿qué vamos a encontrar? El ADN. ¿Ya? A ver, entonces, recordemos igual un poquito de embrión. Las células constantemente, cada día, en cada momento, en cada hora, etcétera, se están multiplicando. ¿Para qué? Para reparar el tejido lesionado, para reparar el tejido que ya está viejito, ¿no? Entonces, la multiplicación celular constantemente se está dando. ¿Y a través de qué proceso se da la multiplicación celular? A través del ciclo celular, ¿no? Y ahora, si recordamos un poquito, el ciclo celular se divide en dos etapas, ¿no? Una interfase y una mitosis. En la interfase, las células no se dividen, ¿no? Mientras que en la mitosis sí se está dividiendo. ¿Ya? A ver, ahora, una cosa más. En la interfase se subdividía en otras tres subfases. Tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. Ya recordamos lo que era ciclo celular, ese embrión. ¿Por qué me estaré explicando esto? Se estarán preguntando, ¿no? Por esto. Porque resulta que en cada subfase de la interfase, es decir, entre la fase G1 y la fase S, entre la fase S y la fase G2, y entre la fase G2 y la fase M o mitosis, hay unos puntos de control que permiten que el ciclo celular siga de un lado a otro.
¿ya? Y ese punto de control está conformado por proteínas. Una de estas proteínas es la ciclina y otra es la sinasa dependiente de la ciclina. Entonces, cuando estas dos proteínas se juntan, ahí también se juntaron, se forman los puntos de control, ¿ya? Pero así como hay estos puntos de control que vigilan, bueno, que más que nada permiten el paso, ¿no?, de una fase a otra, también existen inhibidores de estos puntos de control. O sea, que no dejan que se formen estas proteínas, estos puntos de control. Y ahí tenemos a una de ellas, a la P53, ¿ya? ¿Qué hace la P53? Prácticamente evita que estas dos proteínas, la sinasa y la sinasa dependiente de ciclina, se junten. Entonces, la P53 prácticamente evita que esas se lleguen a juntar en cualquier momento. Por ende, no hay punto de control. Pero, ¿por qué hace esto la P53? Si se supone que ustedes el año pasado leyeron que la P53 en realidad era conocido como el guardián del ciclo celular, debería ser alguien bueno, ¿no? Ahora, resulta que esta P53 es una molécula anticancerígena. Entonces ella detecta anomalías en el ADN. Y este P53 lo que hace es separar estos puntos de control para evitar que la célula pase de una subfase a otra, justamente cuando hay un daño en el ADN, cuando existe una mutación. Como ya están viendo, el ADN está totalmente fracturado. Entonces ese ADN puede ser potencialmente cancerígeno. Y el P53 evita eso. Ahora, ¿dónde actúa el P53? A nivel de la fase E1. Y bueno, ¿por qué les expliqué todo esto? Porque esto es importante para que se entienda muchísimo mejor por qué se va a dar la apoptosis por vía mitocondrial. Ya, justamente, resulta que si bien esta P53 era la encargada de evitar que se siga dando el ciclo celular, puede haber un momento en que el daño al ADN, por las mutaciones, radiaciones, lo que sea tan excesiva que esta P53 no pueda cumplir su función exactamente. Entonces dice, bueno, como yo no puedo solventar esto, voy a avisarle a la célula que se muera, digamos, porque ¿de qué nos sirve que sea una célula cancerígena? No nos sirve para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso va a ser la P53. Va a activar a la célula prácticamente para que ésta ingrese a una apoptosis por esta vía, la vía mitocondrial. Ahorita lo vamos a estudiar bien. Y ahora sí, empecemos con los primeros tipos de muerte celular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda antes de iniciar con las muertes? ¿Todo claro? Son canales que se forman. Ahorita ya lo vamos a ver por qué se forman, cómo se dan. Ya, acuérdate de eso. ¿Dónde se formaban? A nivel de la mitocondria. ¿Por qué se formaban? Porque existía un daño en la mitocondria. Pero ahorita vamos a ver exactamente